Hola, bienvenidos de nuevo a Icusi Arte. Hoy estamos con Lucía Larrañaga, creadora de App Design for Growth, y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia en el emprendimiento. Para ubicarnos todos un poco, ¿podrías contarnos tú pues, qué servicios ofreces y bueno, explicar un poquito tus 3 líneas de servicio? Vale, pues en App lo que hacemos es contribuir a la digitalización de las empresas mediante el diseño gráfico. Entonces tenemos 3 líneas de servicio principales. La principal es el e-learning o formaciones digitales. Entonces básicamente lo que hacemos es convertir la información de las empresas en cursos digitales para que los de recursos humanos de las empresas principalmente puedan dar estas formaciones a sus empleados. Nuestra segunda línea de servicio es la gamificación corporativa también, que es un poco integrar dinámicas de juego en los diferentes procesos de negocio. Y la tercera línea un poco va relacionada con la transformación de información, porque también con el tema de la digitalización ya los documentos, los PDF de 50 páginas pues no son muy efectivos, ese tipo de cosas. Entonces pues transformamos estos documentos de pura letra en otros formatos como pueden ser infografías o webs más didácticas. Sí, pero creo que la gente se los lea un poco. Eso es, para que, porque claro, realmente lo que pasa, el problema que hay en las empresas es que tienen un montón de material, pero está obsoleto porque no se usa o sí, por luego... el formato a veces. Eso es, el mensaje no llega. Entonces pues un poco han tenido que dar ese salto, digitalizarse en ese aspecto, y es un poco en lo que yo les ayudo. Vale, vamos a volver ahora un poco a los orígenes y luego nos sigues contando un poco de lo que ofreces. Tú has estudiado publicidad, que has estudiado conmigo, de hecho, y bueno, esta no es, digamos, la salida más común que tiene publicidad. ¿Qué te inspiró a tomar este camino o dónde viste esa necesidad de dar ese servicio? Vale, pues yo cuando estaba estudiando publicidad, en segundo de carrera, decidí entrar a trabajar a una empresa, y en esta empresa era multinacional, tenía muchos empleados, y a mí me metieron como persona creadora de formaciones, que yo con aquello no sabía hacerlas porque en nuestra carrera pues no se estudia eso, pero allí tuve la oportunidad de desarrollarme en ese ámbito, y es cuando empecé a crear formaciones y vi que se me daba bien, y además tuve la grandísima suerte de que me tocó un equipo y un jefe que me dieron la oportunidad de desarrollarme, me dieron las habilidades y la confianza para yo crecer en ese aspecto. Y de hecho yo siempre digo que si en algún punto llego a algún lado es en gran parte por ellos. Entonces pues fue un poco por eso por lo que empecé en este ámbito del e-learning, el diseño gráfico. Sí, que vos lo viste ahí muy patente esa necesidad, ¿no? Eso es. Y pues así es como surgió la idea. ¿Y cuál consideras que es tu público objetivo? ¿A qué clientes te diriges o te quieres dirigir? Pues yo me dirijo a empresas bastante grandes, de a partir de 3.000 empleados, de ahí para arriba, porque al final cuando tú pagas por una formación digital es para que se pueda utilizar para mucha gente. Que es cierto que... sí, para amortizarlo al final. Eso es, para amortizarlo, porque las empresas pequeñas generalmente no dan este tipo de formaciones, un poco porque tampoco pasan tantas auditorías, por ejemplo. Entonces sí que me dirijo a empresas bastante grandes, con bastantes empleados, y que se centran también mucho en querer crecer y le dan importancia en la atención interna del empleado, no solo a la atención externa del cliente. Y bueno, ahora estás estudiando un máster. ¿Cómo compaginas pues eso, el estar creando tu propia empresa, estar empezando, estudiar, y qué te está aportando ese máster para lo que es ahora tu empresa? Claro, pues yo siempre digo que no quiero nunca dejar de aprender, porque considero que siempre tenemos algo en lo que formarnos y algo en lo que ser mejores, ¿no? Entonces yo cuando empecé a crear esto, sí que tenía conocimientos sobre creación de formaciones digitales porque había estado 2 años trabajando, pero realmente no sabía nada sobre crear una empresa, sobre cuentas, porque claro, cuando tú empiezas una empresa es que tienes que hacer todo. Tienes que no solo la que crea el producto, sino la que hace el marketing, la que habla con los clientes, la que lleva las cuentas, la que tiene que buscar financiación. Entonces te presentas ahí y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces pues lo del máster lo cogí como alternativa, eso es decir, ayudarme a mí misma a crear esto. Y compaginar, pues seguir un poco sobre la marcha. O sea, sí que es cierto que hay veces días que estás hasta las narices y te dices a ti misma, ¿por qué no dices? Me he metido en esto. Yo estaba muy cómoda donde estaba y no tiene... Pero es que al final, si quieres llegar a algún lado y si quieres que tu objetivo salga... Sí, al final estás apostando. Tienes que meter muchas horas y el sacrificio ya, en el momento en el que dices voy a crear esto, estás diciendo que voy a tener que sacrificarme y renunciar a cosas y esforzarme en otras. Entonces...
Y bueno, ahora mismo has creado una startup y estás siendo emprendedora, que es algo que está como muy a la orden del día. ¿Qué beneficios crees que te está aportando y qué dificultades estás encontrando en el camino? Vale, pues en cuanto a beneficios, crecimiento personal y profesional, porque al final es buscarte la vida. Tú sales al mercado y no eres nadie porque los clientes no te conocen, tú tampoco has tenido camino todavía, entonces tienes que echarle cara, como yo digo, y presentarte, confiar en ti misma y decir, lo puedo sacar y lo voy a sacar. Y entonces pues mucho crecimiento. Y luego también en cuanto a lo negativo, pues también eso tiene su parte negativa, que como todo es en tu peso, Tuyo, sí. claro, tienes mucha presión encima, porque dices, esto va a salir, no va a salir, me van a hablar los clientes, no, he dejado un trabajo por esto y no sé si me va a compensar, Riesgo al fin y al cabo. es mucho riesgo, entonces claro, y yo personalmente soy una persona muy autoexigente y me exijo mucho, entonces cuesta, esa parte cuesta. Y bueno, al final creo que cuando eres joven quizás no te toman en serio, o sea, un poquito más. ¿Qué dificultades has tenido hasta ahora para encontrar clientes, para que esos clientes te admitan y te acojan? Y bueno, luego también para llevar a cabo los trabajos. Claro, totalmente. Lo de la edad es totalmente cierto, o sea, a mí me lo habían dicho, pero hasta que no llegas y te presentas y pues al final eres muy joven y en mi caso he emprendido muy joven, entonces la gente no te tiene en cuenta. O sea, al principio no te tiene en cuenta porque claro, tú confías en tu trabajo y sabes que lo sabes hacer, pero la otra persona no lo sabe. Y encima te ve que tampoco tienes demasiada experiencia y tampoco demasiados años y claro, pues les cuesta muchísimo confiar en tu trabajo y en ese aspecto sí que cuesta. Y ya cuesta ya no solo que te contraten el proyecto, sino el primer paso de que te escuchen y te den la posibilidad de explicarte un poco en cuanto a lo que haces y lo que les puedes ofrecer. Entonces esa barrera sí que cuesta mucho afrontarla. Sí, y la tienes presente. Eso es. Y para crear los servicios, pues es un poco organizarte. Al final, al principio sí que es cierto que no tienes mucha carga de trabajo, entonces pues puedes sacarlos mejor, pero como también tienes que hacer la tarea de buscar nuevos clientes, pagar gastos, comunicarlo, todo. Entonces, claro, es que no es solo crear el proyecto, es el producto, es todo lo demás. Entonces, pues mucha organización y meter horas. Bueno, pasando un poco a lo positivo, ¿cuál dirías que de las 3 líneas de servicio que ofreces, cuál dirías que es tu favorita, cuál te gusta más desarrollar? Pues la principal, que es la de los cursos digitales, es en la que me enfoco y la que más me gusta, pero sí que es cierto que también es la más difícil de vender. Porque las otras, bueno, la de gamificación no, pero la de diseño de materiales digitales, eso es, corporativos, es más fácil de vender a empresas más pequeñas. Entonces, es más fácil de cara al público que te lo compren. El primero es mi favorito, el de las formaciones digitales, pero es muy difícil que te lo contraten. Y en este punto en el que estás tú ahora mismo, ¿qué parte del camino consideras que has recorrido y bueno, qué vistas a futuro, aunque sea a corto plazo, crees que te queda por recorrer? Pues, a ver, yo acabo de empezar. Al final yo creo que una empresa hasta que se constituye del todo pueden pasar un montón de incluso años y todavía te queda mucho por avanzar, ¿no? Entonces, hasta ahora estoy contenta en el sentido de que he podido trabajar con clientes, he tenido mis proyectos, ¿no? Y para mí eso ya es una oportunidad porque por algo se empieza siempre. Y pues ojalá de cara al año que viene seguir sumando clientes, no solo sumándoles, sino también que confíen en mí y que se queden como fijos porque tienen la confianza conmigo de llevar a cabo estos proyectos. Y bueno, luego me gustaría también, las formaciones digitales que hago ahora son personalizadas en el sentido de que la información que me da la empresa yo la transformo y se la convierto en un curso digital simplemente para él. Pero quiero trabajar en otro aspecto que es un poco hacer formaciones digitales con colaboradores, pues por ejemplo una mujer que es muy conocida por defender la igualdad de género, ¿no? Entonces, coger con ella y decir, oye, vamos a crear juntas un proyecto y hacer un curso, ¿no? Con ella como promotora, eso es, y un poco hacer pues cursos de ese estilo
para, oye, si la gente quiere recurrir a ellos, que puedan tenerlos ahí. Sí, quizás ponerle un punto más interesante. Eso es, interesante o especial, y ese ya no sería solo de cara a empresas y de cara a corporativo, sino también a gente individual que, oye, se quiere formar en esto, le interesa el punto de vista de esta persona, puede formarse en ello. Bueno, para acabar, creo que todos nos fijamos al final en todos los procesos en alguien. Dime 3 personas que consideras que tengas de inspiración y pues eso, que te han inspirado en este proceso, en emprender y también en general en la publicidad, quizás tengas algún referente. Pues sí que es cierto que referente así como persona muy conocida, nunca he tenido a nadie, pero al final yo creo que el trabajar duro y el esforzarme mucho me lo han inculcado siempre mi familia, también lo he visto y para mí, o sea, eso ha sido fundamental. Luego también lo que te he comentado antes de mi anterior jefe, que, o sea, desde aquí quiero, si alguien ha visto esto y tiene a un chaval, a una chavala de prácticas, o sea, no sabéis la influencia que podéis tener en esa persona joven que está intentando desarrollarse y que, pues oye, igual le puedes no cambiar su futuro, o sí, quién sabe. Sí, pero abrir un camino, abrir más puertas. Eso es, entonces, pues por ejemplo, esa persona para mí fue fundamental y luego también entró otra persona en mi vida como con muchísima ambición, con muchísima visión a futuro, que entendía también pues el querer, mi querer avanzar, ¿no? Y al final esa persona como que me recordó que realmente no tenemos límites como tal, que puede haber cosas difíciles, pero que no hay nada imposible. Entonces, se dice que es muy importante la gente de la que te rodeas y para mí la gente de la que me rodeaba ha sido todo. Y es de tu inspiración. Eso es, así que para mí ha sido eso. Pues muy bien, pues muchas gracias por contarnos un poco tu principio del proceso y eso. Ikusi arte. Ikusi arte, bai.